Demos una mirada al pasado. En 1940 se construye el sistema político mexicano. En este mismo año los partidos se enfrentan de forma violenta, como lo es Miguel Ávila Camacho del PRM y Juan André del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, donde Camacho resulta vencedor. En 1946, ante estos hechos, Camacho promulga la Ley Federal Electoral y creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1952 se dan las elecciones donde gana Ruiz Cortines. En 1953, bajo su mismo gobierno, se reconoció el derecho al voto de la mujer, donde el 3 de julio de 1952 se da por primera vez en los comicios federales. En 1963, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, hubo una reforma electoral que permitió a los partidos minoritarios la posibilidad de tener diputados de partido. En esta reforma entró un número mayor de diputados de partidos opositores, como el PAN, el PPS y el PAN. En 1968 se da el movimiento estudiantil, quienes querían un cambio de régimen político, lo que da pie a una serie de reformas para recuperar la confianza ciudadana de los procesos electorales. En 1970, Luis H. llega al poder y el voto aún no se tomaba en cuenta. En 1973 se hace la reforma electoral. Además, se crea la Comisión Federal Electoral para realizar los procesos electorales. En 1976, el PAN no participa en las elecciones, lo cual López Portillo gana. En 1977, ante esto se hace la reforma política, promovida por Jesús Reyes, donde abre espacios parlamentarios para la izquierda radical, y el PAN aumenta el número de diputados federales. En 1982 bajaron los precios del petróleo, lo cual llevó a la quiebra la economía de mexicana. En 1982, Miguel de la Madrid presenta grandes protestas de descontento por la burocracia del poder. En 1983, el PAN impulsa una alternativa política, y en 1985, el sismo en la Ciudad de México evidenció un gobierno ineficaz para atender el desastre, lo cual hace que surjan los siguientes procesos. Tras las elecciones de 1985 y como resultado de la serie de molestares por parte de los partidos de oposición y también de los ciudadanos, donde es notorio que pues las nuevas políticas y normas del mundo estaban mal hechas y es por eso que nace la necesidad de construir condiciones para que las elecciones pudieran ser auténticas y libres, y es por eso que el presidente Miguel de la Madrid convoca a la Secretaría de Gobernación, quien estaba a cargo Manuel Bartlett, para crear una nueva reforma electoral. Fue un retroceso con la autoridad encargada de la organización de las elecciones, donde había quienes estaban a favor y otros se oponían. Las oposiciones buscaban abrir el Senado hacia el pluralismo, y fue el PAN, PSUM y los demás partidos quienes incorporan la necesidad de representación proporcional por entidad, y por obvias razones el PRI se negó. Lo único que cambió es que el Senado contaría con 2 escaños por entidad. Lo bueno de esta reforma fue que siempre existe un pie veterano en la Cámara Alta y uno nuevo. Además, hubo cambio en la conformación de la Cámara de Diputados, ya que se amplió de 100 a 200 representantes plurinominales. Además, se estableció que el partido mayoritario solo podría participar en el reparto de dichos diputados si es que su porcentaje era mayor al de sus diputados, obtenidos por la vía uninominal, lo cual era justo, así siempre había uno que tenía el poder para modificar la ley. Las votaciones de la Cámara de Diputados se hacían en 2 boletas, una para el diputado uninominal y otra para el plurinominal, lo cual en esos tiempos el PRI no participaba en el reparto plurinominal. En efecto, esto hacía que los pequeños partidos se beneficiaran. En la reforma se estableció que el votar en la vía de mayoría relativa automáticamente se hacía también por la vía plurinominal. Y por otro lado tenemos que el sufragio se hacía en una boleta para evitar el traspaso de votos. En cuanto a avances, se estableció una asamblea de representantes en el Distrito Federal. En la reforma hubo menos tiempo entre la emisión y el cómputo de los votos, y además se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, pero este no tuvo impacto, ya que pues la última palabra la seguía teniendo los colegios electorales. Pero lo que sí, esto fue un gran paso para judicializar el proceso electoral, y además quedó un solo
registro, donde exigía 6.500 afiliados y documentos básicos. El gobierno y el PRI estaban preocupados por la conformación de la SFE, quien es Confederación Federal Electoral, el cual estaba encargado de las elecciones federales. La SFE amenazaba con salirse del control oficial, por lo que Miguel de la Madrid planteó una remodelación de ella, donde estaba compuesto por el secretario de Gobernación, el diputado, el senador y representantes de los tres partidos. Por otro lado, a los partidos políticos se les privaba de su voto en ella. Tras esto, los legisladores corrigen al presidente haciendo la peor composición electoral del país, donde queda integrada por el secretario de Gobernación, un senador, un diputado y representantes de los partidos políticos, y esto hizo que el PRI obtuviera mayor número de votos. Con ello, se le dificulta al secretario de Gobernación para nombrar al presidente y a las demás masas que lo conforman. La sucesión presidencial se resolvía a través del destape, donde era el juego más socorrido del tapado, ya que este destape sucedía un día donde los sectores del PRI anunciaban a su candidato del partido y por obvias razones pues sería el presidente. Y cuando se revelaba esto, se daban se daba a conocer su nombre, sus virtudes y además hacían festejos. Por otro lado, el script era ir a las urnas donde certificaba al próximo presidente desde meses antes, según ellos, para darle tranquilidad a la sociedad. Y el juego del tapado era como el actual juego de la adivina quién, donde la sociedad trataba de saber quién era el que iba a ser elegido, ya que en la sociedad había rumores, especulaciones y era el gran tema. Además, existió una red de electores donde trataban de descifrar códigos que salían en la tele o así. Y el árbitro, pues era obviamente el presidente, quien con el simple dedazo, el gran famoso dedazo, pues se elegía el presidente, quien iba a conducir el futuro de México. En 1987, Cuauhtémoc y Muñoz Ledo vieron la necesidad de reorientar la política económica del país y de abrir la participación de los militantes para elegir al próximo presidente. Esto fue planteado en la 30ª Asamblea Nacional, pero le cerraron el paso a esas pretensiones. Además, los condenaron. En la corriente democrática del PRI, reivindicó su carácter popular y nacional de esa formación política. Con esto se nombró candidato a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari. Además, dentro del PRI surgió una corriente de izquierda que se separó, el cual lo conformó el PARM, el PPS y PFSRN. Hicieron el Frente Democrático Nacional, representado por Cárdenas. Además, utilizaron la propia legislación para presentar una candidatura conjunta a la presidencia. En el Partido Mexicano Socialista intentó intervenir a la automatización de la izquierda, quien mandan como candidato a Herberto Castillo, y entonces el FDN quedó integrado por 4 partidos con registro y grandes organizaciones políticas. El PAN logró grandes avances en lo electoral y además se puso como segunda fuerza política del país. A pesar de pues esto, siempre existía la desconfianza, ya que pues el fraude se seguía dando. Entonces el reclamo de oposición pensó en la necesidad de crear instituciones y normas que dieran confiabilidad en el voto, y más que nada para que la vía electoral tuviera sentido. Y entonces fue que Luis H. entró al Comité Ejecutivo Nacional y le dio forma al partido, ya que pensaba en el sufragio efectivo, además de construir una democracia. Y también otro personaje que significó mucho en el PAN fue Cloutier, ya que reactivó más al PAN y tenía capacidad de tender puentes a los electorales, y la vitalidad de este candidato ayudó a que hubiera mayor tensión democrática en su propia campaña electoral. Y también Cloutier hace mención en la lectura que él viajó por todo el mundo haciendo campaña y así, y además que tuvo contacto con muchos sectores como
empresarios, campesinos, etcétera, pero ahí se da cuenta que los medios de comunicación no lo pelan y hace mención de que entonces nada más había una sola nación, un solo candidato, un solo partido, una sola oposición, el cual era pues el PRI. En estas elecciones del día 6 de julio, cuando la SFE debía dar resultados, el sistema se bloqueó y llenó de incertidumbre y desconfianza a la sociedad, por lo que Cárdenas, Cloutier y Rosario Ibarra firmaron el llamado de legalidad ante la manipulación de las cifras electorales. Por otro lado, el FDN, el cual dirigía Cárdenas, llamó a movilizaciones para defender el voto, por lo que miles de ciudadanos reclamaban por sus votos que habían depositado en las urnas. Además, el FDN y el PAN hicieron estrategias distintas, ya que el FDN estaba convencido que había ganado su candidato, mientras que Cloutier decía que los votos a favor del FDN estaban llenos de irregularidades y se debían anular las elecciones. Algo que hay que recordar es que la SFE estaba en manos del PRI, el cual era encargado de la calificación de la elección presidencial, por lo que por obvias razones el que ganó fue Carlos Salinas de Gortari. Cabe resaltar que fue una elección muy competida, ya que los diferentes partidos y coaliciones lograron expresar y tender puentes de comunicación. Lo malo de esto es que ni las normas ni las instituciones procesaban sin transparencia los resultados electorales. Bueno, tras las elecciones antes mencionadas, pues hubo muchos conflictos, los cuales no eran constructivos. Entonces el PRI decía que fue solo un día malo en el cual se podía superar y apostaban en volver a su hegemonía perdida. Y por otro lado la izquierda decía que se había dado un golpe de estado técnico y la necesidad de refundar la república. El PRD surge de manera oficial el 21 de octubre de 1988, con el llamado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la construcción de un nuevo partido político. Esto con el argumento de crear un instrumento de la sociedad y no únicamente de los que integraran el partido. Además de decir que se implementarían normas dentro del mismo con el fin de tener una transparencia hacia la sociedad. Con este mismo fin, propone que la ciudadanía se integre a este partido, diciendo que quien quisiera formar parte de los fundadores del mismo podría firmar un documento y todos los que firmaran ese documento iban a ser considerados como creadores y fundadores del PRD. Es importante destacar que en su momento este nuevo partido constituye una fuerte imagen de izquierda. Además de destacar que no surge de la nada, sino que más bien viene de un antecedente de la FDN, que es una organización en la que los que la integraban se negaron a disolverse e integrarse a este nuevo proyecto por el apoyo que ya tenían de la ciudadanía y que tanto les había costado. El único que tomó esta acción fue el PMS, que al desintegrarse llamó a sus militantes a integrarse al nuevo proyecto, PRD. ¿Quiénes constituían el FDN? Lo constituían pequeños partidos políticos como el PARM, el PPS, el PFCRN, además del PMS, que fue quien se integró al PRD, pero los anteriores tres a al no alcanzar ni un 2% en las elecciones, fueron desintegrados, lo cual ocasionó la desaparición de dicha organización. Se le llama momento plástico dado que se dan a notar dos puntos relevantes. Uno, que es la competitividad que existe entre los partidos políticos, que en ese momento se encuentra muy a la alta. Y el otro es que las instituciones que regulaban los procesos electorales no son capaces de ofrecer la imparcialidad. En este punto de tiempo, durante el año 1988, no es exagerado decir que la situación nacional se encontraba al borde. Por la misma imparcialidad de las instituciones, como ya se mencionaba antes,
Se toma la iniciativa por parte de los partidos políticos de acelerar un proceso de crear un sistema auténtico donde todos pudieran expresarse y recrearse. Esta iniciativa la toman entre el Partido Revolucionario Democrático y otro que juega un papel bastante importante es el PAN, dado que este sigue el ejemplo del PRD y toma sus propias iniciativas ante el mal manejo de las instituciones. Dentro de esta etapa de tiempo se dice que el país ya se encontraba en una situación, más bien en un cerrazón, así está la palabra, que significa que aunque, o sea, que se encontraba en una situación un poco complicada por el hecho de que aunque estaban ocurriendo injusticias, tenían que tomar una acción para pues mejorar la situación. Pero ¿qué sucede? Que también al querer tomar una acción pues se dan cuenta de que en el momento en el que tomen una pues puede ocasionar cierta controversia hacia con la sociedad. Entonces pues para que no haya tanto alboroto por esa parte se crea, bueno, el Congreso toma parte de esto y toma la decisión de crear una política firme y entre otras decisiones, otras acciones, en donde también el PAN juega un papel muy importante dada su contribución. ¿Y en qué contribuye? ¿En qué radica la importancia del PAN? Radica, y es muy importante decirlo, en que al querer tomar acción, los diputados del PAN juegan un papel importantísimo, dado que ellos son quienes proponen, quienes diseñan y quienes negocian y finalmente llevan a cabo el hecho de poder crear una nueva institución que pueda dar esas pautas para que todo el proceso electoral sea llevado de manera correcta, como debe de, y en todos, así que con todo en regla y sin ninguna injusticia hacia con los demás, o sea, de manera igual, que sea algo incorrompible y más transparente. ¿Por qué hacer tanto hincapié en esto? Porque, como antes ya se dijo, en México se estaba viviendo un momento plástico, que quiere decir que quizás si el PAN no hubiera tomado esta acción, pues no sabemos qué rumbo se hubiera podido tomar. En el momento plástico entra mucho la palabra, o bueno, se atribuye mucho la palabra hubiera. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran tomado estas acciones? ¿Qué hubiera pasado con la política democrática? O sea, sin una política democrática correcta, el país no hubiera tomado el rumbo que tiene ahorita y no sabemos en qué condiciones nos encontraríamos en este momento. Esto, además de que también es importante decir que el PAN no simplemente contribuyó con el hecho de una simple reforma, no, o sea, construyeron todo un plan de todo pues planeado a largo plazo y para un correcto funcionamiento. ¿Qué sucede después de 1888? Que se deja ver toda esta crisis de la que ya se habló, en la que en el país, bueno, que el país se encontraba en una situación de desesperación por saber qué sucedía en los procesos electorales, porque se sabía que estaban llevándose a cabo de manera muy injusta y muy desigual entre lo que eran los partidos políticos en ese momento. Sucede que se crea una nueva reforma, como ya se dijo, que fue la iniciativa que se tuvo, una nueva reforma de 1889 a 1890. ¿En qué consiste esta reforma? Esta reforma consiste básicamente en la creación de una nueva institución que pudiera llevar a cabo de manera correcta todo este proceso electoral, de manera justa para con todos, tanto como para la ciudadanía como para los partidos políticos en sí. Entonces, se deja de lado lo que es la Comisión Federal Electoral y se hace la creación del Instituto Federal Electoral, que es el IFE que nosotros conocíamos anteriormente al INE. Entonces, esta institución, ¿con qué principios se crea? Se crea con los principios de descentralización de poder, pues sí, de poder, además de, pues, una
visión justa, que era lo que principalmente se buscaba, y con una autonomía, es decir, que no tuviera que recibir apoyo de ningún partido político en particular para poder tener preferencias sobre ese. Entonces, además de la gran institución que es el IFE, se crean otros pequeños organismos que pudieran respaldarla y chequear al mismo tiempo que todos los procesos electorales fueran llevados de manera correcta. Esta institución se encontraría bajo el mando del Consejo General, conformado de una manera mucho más equilibrada que la de la Comisión Federal Electoral, que era anterior al IFE. Esta estaría presidida por un secretario de Gobernación, además de que la integrarían también 4 representantes del Poder Legislativo, 2 diputados, uno de la mayoría y otro de la primera minoría, 2 senadores, igualmente uno de la mayoría y otro de la primera minoría, y representantes de los partidos políticos, dependiendo de manera proporcional. Otro de los organismos importantes creados después de toda esta situación y después de la creación del IFE fue la Junta General Ejecutiva, que como su nombre lo dice estaba creada únicamente por ejecutivos de diferentes organizaciones, como lo era el Registro Federal de Electores, la Organización Electoral, la Educación Cívica y la Capacitación Electoral. Además de que posterior a esto también se incluían ejecutivos de otras áreas, además de crear delegaciones y subdelegaciones que respaldaran todo este proceso electoral que se estaba empezando a implementar. ¿Para qué o con qué fin? Esto lo hacían con el fin de que dichas instituciones pequeñas, que se podían ver como a escala de toda la organización que tenía el IFE a grandes rasgos, estas pequeñas delegaciones y subdelegaciones eran pequeños instrumentos en los que eran encargados de regular todo el proceso electoral a diferentes dimensiones, como se comenta ya muy recalcadamente. Además de revisar que fueran procesos transparentes y procesos no corrompibles. Dentro de las nuevas instituciones que fueron creadas en ese momento se encuentra el Registro Federal de Electores, que se incluye dentro del propio IFE, como una dirección encargada de elaborar en ese momento desde cero un nuevo listado de electores potenciales. Para esto crea todo un plan y le da la encomienda al RFE de crear primero un catálogo general de electores por medio de un recorrido de casa en casa a nivel nacional, pasando de esto a un registro en oficinas para integrarse así al padrón electoral, y que cuando los ciudadanos recogían su credencial para votar, entonces quedaban anotados dentro de la lista nominal de electores. Dicho programa quedó bajo la vigilancia de representantes de los partidos políticos, para lo que se crearon 333 comisiones de vigilancia del padrón, 300 distritales, 32 estatales y una nacional. Por último de esta etapa, es importante también mencionar cómo fue que quedaron o cómo fue que afectó todo este proceso a ambas cámaras. Por su parte, dentro de la Cámara de Diputados se ajustaron algunas normas a las que se les denominó secundarias, en donde se incluía que ningún partido podría tener por mandato de ley más de 350 diputados dentro de ella. Y ya por su lado, dentro de la Cámara de Senadores, se quedó integrada, igual que en el pasado, con 2 senadores por entidad elegidos de manera escalonada cada 3 años. Fuera de esto, dentro de las cámaras, y ya por último, también en este punto, comentar lo que fue lo más importante dentro de la reforma de 1989 a 1990, que fue la creación de 2 eslabones fundamentales dentro del proceso electoral a nivel histórico dentro del país, que fue la creación del IFE y del Tribunal Federal Electoral. Pero además de esto, el hecho de que se hizo un cambio dentro de las condiciones para el registro de nuevos partidos políticos y se establecieron también 4 rubros para el financiamiento de dichos partidos.
1, que es para la actividad electoral, 2 para actividades generales, 3 para la propagación que se haría dentro del Estado y las contribuciones que aportan los legisladores para sostener a sus mismos partidos, y por último, para las actividades específicas que tienen un reembolso de hasta el 50% de los gastos que hacen los partidos en tareas editoriales y de investigación, así como de educación cívica. Con un nuevo aire político y cambio en la visión gubernamental, los 80 cerraban su ciclo con las elecciones locales para los estados de Baja California y Michoacán presentes en el año de 1989. Por un lado, se reconocía el triunfo de Ernesto Rufo Apel, quien se convertiría en gobernador de Baja California. Al mismo tiempo, la inconformidad de los michoacenses no se hizo de esperar, ya que se señalaba constantemente un fraude electoral, además de contener irregularidades que solo levantaban más y más el enojo, provocando un gran roce entre el gobierno y el Partido de la Revolución Democrática. Dando un salto en el tiempo, nos trasladamos al año 1991, donde el Instituto Federal Electoral se enfrentaba a una labor de proporciones mayúsculas, pues la confianza en este tipo de organismos se había perdido en el año 1988 por los diferentes escándalos. Las cosas, para mala suerte, no se quedaban ahí, pues estas serían las primeras elecciones que organizarían como organismo electoral, por lo que se dependía mucho del rendimiento de las mismas. De funcionar, el país daría un gran salto a un nuevo esquema político y la participación ciudadana. Ese día se invitó a todos los ciudadanos a participar y, tirando la casa por la ventana, se decidió renovar por completo la Cámara de Diputados. Asimismo, se estaría eligiendo un senador por entidad y también uno a la Asamblea del Distrito Federal. Por otro lado, debemos mencionar que dichas elecciones cumplieron su propósito, pues los índices de participación aumentaron un 15% en comparación con lo sucedido en 1988. Esto gracias al programa de credencialización propuesto e implementado por el IFE. Dicho programa hacía sencilla la tarea de contabilizar a todos aquellos ciudadanos que eran partícipes de dichas votaciones, brindando para aquel año un conteo con pulcritud. Desafortunadamente no se podía decir lo mismo para las elecciones que se llevaban a cabo en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí, ya que por diversas diferencias no tardó en estallar conflictos postelectorales. Uno de esos problemas era presentado por parte del Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox, señalando un robo de votos, pues no coincidían con los índices de popularidad con los que contaba el PAN, e incluso se pensaba que había cierto desprecio por el candidato por parte de las instituciones electorales. En el caso de San Luis Potosí, nació la famosa Coalición Democrática Potosina, fruto de la unión entre el PRD y el PAN, proponiendo como candidato al Dr. Salvador Nava para ser el gobernador de dicho estado. A pesar de estos esfuerzos, la victoria sería otorgada al candidato del PRI, Fausto Zapata. La reacción de la coalición no tardó mucho en verse en diferentes medios, y muy aparte de señalar un fraude electoral o un mal conteo de votos, se dio origen a la Marcha por la Dignidad, una caminata cuya intención era dirigirse hacia la Ciudad de México expresando su disconformidad y obtener el cambio en cuanto a los resultados electorales. Para su mala fortuna, estos esfuerzos no tuvieron tanto valor, o al menos en un principio, pues no se podía demostrar dichas acusaciones, siendo así que los organismos electorales no podían ofrecer garantías imparciales. Con todo lo antes mencionado, surgió la gran idea por medio de un pacto entre el gobierno y el PAN de crear las entonces llamadas concertaciones, con la intención de ofrecer solución política a las diferencias en cuanto a problemas políticos y poder brindar una solución. Un ejemplo de esto fue la renuncia del candidato priista Ramón Aguirre, quien aún no tomaba el poder de gobernador en Guanajuato, por lo que se tuvo que nombrar a un gobernador interino de nombre Carlos Medina Plasencia, perteneciente al PAN. Por otro lado, en San Luis, el gobernador Zapata no pudo siquiera ingresar al Palacio de Gobierno debido a un plantón cuyo repudio hacia su candidatura era fuertemente reflejado, ejerciendo presión y finalizando con su renuncia. Para cubrir este cargo, fue asignado Gonzalo Martínez Corval, perteneciente al PRI, como el nuevo gobernador. Pero no todo es color de rosa, puesto que si bien se brindaba efectividad para dar solución a confrontaciones agudas, estas a su vez deslegitimaban aún más el poder de los organismos electorales.
En 1993 se da a conocer que el exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena reunía a hombres de mucho capital en su hogar para la contribución, o mejor dicho, donación de recursos para el Partido Revolución Industrial. Dicha solicitud salió publicada en una revista provocando la indignación del pueblo mexicano. Si bien esto no era algún tipo de falta administrativa, lo que causó revuelo fueron las grandes cantidades de dinero que estos recibían sin algún tipo de control. Y es que para ese entonces el financiamiento era de forma pública y ninguno de los partidos que recibía contribuciones tenía que rendir cuentas o incluso la posibilidad de allegarse a recursos de manera privada sin límites. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, en 1993 se da a conocer que al IFE se le otorgan atribuciones para poder permitir los topes en cuanto a gastos de campaña, la expedición de constancias a los ganadores y a la declaración de validez por parte de las elecciones para diputados y senadores, estableciendo bajo la ley 5 puntos de financiamiento diferentes, además de ciertas condiciones. Dichos puntos eran carácter público, de la militancia, de los simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimiento financiero. Todo esto provocó que fuesen prohibidos los ingresos de carácter extranjero por poderes públicos tales como el legislativo, jurídico y ejecutivo, de ministros de cultos, ingresos religiosos, de personas mexicanas residentes en el extranjero o de empresas mercantiles. Además, se estableció que las aportaciones a los partidos no serían deducibles de impuestos. Por último, se estableció que solo un máximo del 10% del financiamiento sería de carácter anónimo y las aportaciones individuales no podrían sobrepasar el 1% del monto total del financiamiento. En caso de personas morales, solamente sería hasta el 5%. Por si fuera poco, por primera vez todos aquellos partidos estaban obligados a presentar un informe de los ingresos y gastos que se estaban realizando, y para garantizar que los datos sean correspondientes, un organismo sería el encargado de llevar de la mano dicho reporte, puesto que hasta esa fecha las finanzas de cada partido eran exclusivas. De incumplir con estas condiciones, el Consejo General presentaría un dictamen en el que el Tribunal Federal Electoral pondría una sanción por hacer caso omiso a dichas indicaciones. A pesar de que en México se encaminaba al cambio político y que esta nueva reforma aprobada por el PRI y el PAN se convertiría en un nuevo aire de esperanza lleno de elecciones justas y organización gubernamental completa, lo cierto es que el año que estaba por venir se convertiría en el punto de quiebre del país, no solo por la lentitud del manejo electoral, sino por la ola violenta y desenfrenada como consecuencia de dicha lentitud. Un tema que trataremos en otro momento.